Seguramente en algún momento de tu vida alguien te ha dicho, ay no tienes por qué sentirte así por eso. Eso no es nada, sigue para adelante. Incluso me imagino que quizás cuando eras bebé también, si por ejemplo te caías, te decían, no te preocupes, no llores, eso no es para llorar, camina, sigue, no te preocupes por eso. Y esa, que culturalmente, ¿verdad?, se repite mucho, esa invalidación constante de las emociones, pues muchas veces hace que pensemos o crezcamos con el pensamiento de que sentir estas emociones está mal, de que no debemos sentir la tristeza, no debemos sentir el coraje, el miedo. Y hablo específicamente de estas emociones porque son las emociones más incómodas. Nadie te dice, no te sientas feliz. Eso muy pocas veces sucede, pero sí pasa con las emociones que son incómodas para ser sentidas. Ahora bien, aquí estoy yo para decirte que esas emociones sí son válidas, sí es importante sentirlas, pero sobre todo que el hecho de que las sientas no significa que estés mal. Incluso cuando son momentos en los que tu lado racional te está diciendo no hay por qué sentir miedo, pero a ti como quiera se te activa el miedo, por poner un ejemplo. Pues no pasa nada malo con eso y no tienes por qué dejar de sentir el miedo para continuar con tu vida. Si quieres entender por qué no es algo incorrecto sentir estas emociones, aún tú sabiendo que no es el mejor momento para sentirlas, quédate por aquí para que escuches este episodio y debes aprender una técnica para trabajar con esas emociones. Hola y bienvenida a Reconéctate y Florece. Este será un espacio en el que vas a conectar contigo para poder descubrir cuáles son las raíces de la insatisfacción con tu vida y podrás entonces sanarlas y nutrirlas para que empieces a florecer. Mi nombre es Coralis y estaré cada viernes conversando de lo que implica vivir desconectada de ti misma. Como te comenté al principio, estas emociones que suelen ser más incómodas, se nos hace bien difícil sentirlas y estamos acostumbrados, probablemente te han acostumbrado también, a que no debes sentirlas, no debes demostrarlas, debes echar para adelante, debes continuar y vivir en esta constante invalidación de tus emociones. Sin embargo, ya en uno de los episodios anteriores te expliqué que todas las emociones tienen su función. Así que en primer lugar, no invalidamos ninguna emoción. Si está ahí es por algo. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que quiero traer con este episodio de hoy? No es tan solo el evitar la invalidación de tus emociones, sino también darte cuenta que no hay nada de malo con lo que sientes o con lo que piensas. Lo importante es lo que haces. Claro, la idea es con el tiempo, sobre todo con los pensamientos, ir trabajando con los pensamientos. Muchas veces te quedas en una rumiación. Rumiación es un concepto en psicología que se utiliza para cuando uno se queda dándole un pensamiento una y otra vez. Viene de este concepto de que las vacas hacen esto con la comida. Ellas comen, tragan, vuelven y sacan el buche y vuelven y lo mastican y lo vuelven y lo tragan. Así que ese concepto se trae en la psicología cuando el pensamiento está ahí repetitivo una y otra vez. Así que hay muchas veces en que te mantienes en esta rumiación de pensamientos que no te hacen bien. Muchas veces en pensamientos catastróficos, en películas que te hace, y sí es importante que trabajes con estos pensamientos. Sin embargo, lo más importante de todo no es tanto lo que sientes o lo que piensas, es tu conducta, es lo que haces. Ahí es donde realmente tú puedes medir tu progreso. ¿Y por qué te traigo esto? Porque muchas veces estás esperando a sentirte mejor para hacer las cosas. A veces te culpas o te juzgas a ti si no haces la acción sin el miedo. Me explico. Vamos a suponer que a ti te dan pánico los informes orales o hablar frente a las personas. Entonces tienes esta presentación, la haces con un miedo brutal. Y con todo y eso, luego te dices, ay, lo hice mal porque es que tenía tanto miedo que el miedo pues nunca se fue. Ahí es donde está el problema, en juzgarte por el hecho de que la emoción no se haya ido. Tengo que decirte una noticia, y es que la emoción no necesariamente se va a ir. Puede que pase que con muchas veces de tu intentarlo, esa emoción se vaya perdiendo y ese miedo desaparezca, claro que sí, eso no es imposible. Pero lo importante no es si la emoción está o no está, es lo que tú haces. Y que si para ti era importante hacer esa presentación,
Lo importante es que la hayas hecho con o sin el miedo. A pesar de ese miedo, tú te atreviste y lo hiciste. Y eso es lo importante. Y quiero traerte esto porque constantemente nos estamos juzgando y yo sé que muchas veces te estás latigando y estás esperando a que esa emoción incómoda desaparezca para tú sentir que estás progresando. Lo mismo pasa con la tristeza. Muchas veces las personas están sintiéndose mal por estar mal, ¿me explico? Sienten que no progresan, se sienten mal consigo mismas, se están juzgando y probablemente tú también lo has hecho, en que si tienes mucha tristeza, te estás juzgando y te estás echando una presión adicional por el hecho de que la tristeza no se está yendo. Pero aún con la tristeza estás haciendo tus responsabilidades o estás yendo al trabajo, o estás haciendo las cosas que deseas para tu vida a pesar de la tristeza. Pues ganaste, ya con eso ganaste. El progreso, volvemos, no se va a medir en base a lo que sientes o piensas, sino cómo actúas. Lo mismo entonces pasa con el pensamiento. Voy con otra emoción, vamos a suponer los celos. Estás con tu pareja, sucede un evento que te activa los celos, pero a pesar de esto, tú manejaste tu conducta. Y tú si le dijiste algo que te incomodó, se lo dijiste tranquilamente y no dejaste que la emoción dirigiera tu vida o tu conducta. Eso es ganar. ¿Por qué? Porque aunque la emoción se activó, fue tu conducta la que estuvo acorde con lo que tú querías. Puede que pase también que se te activaron los celos, en el momento no dijiste nada y luego cuando pasan las horas te calmas, analizas la situación y ahí te das cuenta, mira, realmente la situación, ¿verdad?, no era tan grave como yo me la estaba imaginando. Qué bueno que no dije nada. ¿Ves? Ahí podemos ver cómo el hecho de que hayas pensado o de que se te hayan activado los celos no te convierte en una persona tóxica, en una persona celosa. El problema es cuando tú dejas que eso dirija tu vida, dirija tus palabras, tus acciones y comiences a actuar de una manera que realmente tú no querías actuar. Ahí es donde está el problema. En resumen, enfócate en tu conducta y aun cuando se active X o Y emoción, aun cuando se active X o Y pensamiento, lo que te va a dejar saber si lo estás haciendo bien es lo que haces. Valga la redundancia, es tu conducta y tus acciones. Deja de juzgarte por el hecho de sentirte de una manera en que no querías, porque las emociones tú no las puedes controlar, tú no puedes apagar y prender el botón a tu conveniencia, al igual que a veces llegan pensamientos que no quieres tener. Lo importante no es lo que llega, esos son los eventos privados, los pensamientos y las emociones. Lo importante no son los eventos privados que llegan, es la conducta que realizas. Te voy a dar una técnica para despegarte un poco de estos pensamientos o de estas emociones. Normalmente estamos enganchados con esto y cuando a mí me da una emoción o cuando a ti te da una emoción y un pensamiento quizás te queda ahí enganchado en eso. Eso se llama fusión cognitiva. En los modelos más recientes que se están utilizando en terapia, la terapia de aceptación y compromiso es una de ellas y este concepto de la fusión cognitiva es cuando te enganchas. La técnica que te voy a dar es para hacer lo contrario, que es de fusión cognitiva y es una manera distinta de relacionarte con esos eventos privados que son con esos pensamientos y esas emociones, que no consiste en quitar la emoción, en quitar el pensamiento, sino en verlo un poco más distante, en despegarte un poco de eso. Esta técnica que te voy a dar hoy es que le pongas un nombre a ese pensamiento, a esa línea de pensamiento o a esa emoción que por lo menos la que más te visite. Hay personas que en su caso lo más que sienten muchas veces el miedo, la ansiedad, siempre están preocupadas, pues ponle voz a esa ansiedad. Hay personas que puede ser que la emoción que más tengan presente es la culpa o la vergüenza. Les voy a traer un ejemplo, ¿verdad? Una historia personal para que entiendan el concepto. Y aquí abriéndome un poco ante ustedes, cuando yo pasé por el proceso con mi psicóloga, que para eso yo estaba empezando en la psicología, así que yo no sabía nada de estos conceptos. Recuerdo que ella me dijo esta idea de ponle un nombre a esa voz que tienes. Y yo en ese momento, como les dije, no sabía. Ya después de que estudié fui viendo que era un ejercicio de difusión cognitiva. Y en mi caso, yo identificaba que yo tenía muy fuerte la voz de la crítica, del juicio. Todo lo que yo hacía, yo me latigaba mucho. Entonces, pues en mi caso, yo decidí ponerle a esa voz Ana María Polo, ¿verdad? Como la jueza de un programa que todos conocen. Porque era así, mi voz interna era muy crítica. Algo bueno de ponerle un nombre un poco jocoso es que le quita poder. Cuando te lleguen estos pensamientos, cuando te lleguen estas emociones, en vez de decir, por ejemplo,
ay, es que me va a ir mal en el informe, ay, es que yo lo hago todo mal, ¿verdad? Eso es engancharse. En vez de decirlo así, es decir, ahí está otra vez Ana María Polo diciéndome que me va a ir mal, diciéndome que yo nunca hago las cosas bien. Es una manera distinta porque ya lo estás viendo como algo externo a ti. No eres tú quien lo está pensando, eso es un personaje externo. Y cabe recalcar, no estamos hablando de voces como si estuvieras tú teniendo alucinaciones, nada que ver. Nuestros pensamientos, tú oyes tus pensamientos, así que eso es lo que nos referimos. Esa vocecita interna que te está hablando a ti constantemente, y a eso es lo que te estoy invitando a que le pongas un nombre, para que así seas tú y aparte esté esa voz, esté ese pensamiento y esa emoción, porque tú no eres tus pensamientos y tú no eres tus emociones. Grábate eso, por favor. Eres algo distinto. Así que no te enganches y no te juntes con tus pensamientos, con tus emociones, porque son algo aparte de ti. Ponle nombre entonces a esa, sobre todo a esa emoción principal o esa línea de pensamientos principales que tienes. Y me cuentas, por favor. Me cuentas porque quiero saber los nombres que le pusiste. Siempre es bien interesante este ejercicio porque aparte de que activa la creatividad, también es una actividad pues jocosa y ayuda también a quitarle ese peso a estos pensamientos o estas emociones que usualmente son incómodas, nos hacen sentir un poco mal y es bueno verlos como algo aparte. Así que nada, te invito a que me compartas qué nombre le pusiste. Puede ser en mis redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram. Me pueden buscar como florechere.pr. En los comentarios le pondré los enlaces. Y nada, aquí estaremos el próximo viernes para compartir con ustedes el próximo tema.